Cambia el clima colosal, cambia el pastor su rebaño, y todo que cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. ¿Qué tal? Soy Graciela Estáñez. Queridos y queridas, muchas gracias. Un privilegio para mí poder iniciar este diálogo con ustedes. Y quisiera decirles un poco desde dónde voy a hablarles y este viaje que personalmente he hecho desde los derechos humanos a la gestión ambiental y después, como Morán, pues he vivido mi tiempo con bastante intensidad, comprometida con causas, con ciertas causas. Primero la causa universitaria desde estudiante, después la humanitaria con el tema de los derechos de las mujeres, de los adolescentes, de la salud, de los adultos mayores y bueno, de ciertos marginados no tan tradicionales como lo son a veces algunas minorías de las que nos habla William Kimlicka. Entonces, iniciar este diálogo con ustedes es para mí realmente un privilegio. He escuchado a mis colegas y a los panelistas que me han antecedido. Y bueno, para mí este segundo coloquio sobre sustentabilidad del laboratorio realmente creo que además de ser oportuno, es completamente fecundo y necesario. En los próximos minutos, ¿de qué quisiera yo hablarles? Ante todo, creo que las preguntas son muy importantes como indicadores del hecho de que uno pueda cumplir, evaluar o no lo que se propone promover o transmitir. Entonces, lo que en la epistemología de las ciencias llamamos postura epistémica tiene que ver con esas preguntas que nos planteamos. Lo decía Rolando García en su introducción al pensamiento complejo, pues marco epistémico son las preguntas y los objetivos que nos planteamos. Y a veces en un espacio como el presente no podemos plantear sino apenas la superficie, algunas sugerencias para responder y para pensar. En el laboratorio se han propuesto varias líneas de trabajo que tienen que ver con los distintos comités y problemas que se estudiaron antes de su fundación y con las finalidades de investigación y de propuesta de este instituto científico, de esta arena para el trabajo colaborativo, que sin duda pues está organizada metodológicamente por los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son muy ambiciosos, y la Agenda 2030. Entonces, ¿qué es lo que dio origen y surgimiento a este laboratorio? ¿Cuáles son estas finalidades personales y colectivas? Y algunas preguntas que voy a dejar para responder abiertas y apenas el inicio de algunas sugerencias de respuesta. Las preguntas serían si el G20, que es este grupo que está deliberando con en términos muy recientes y va a estar deliberando este año, está tomando los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la Agenda 2030 como metodología de trabajo, si sus discursos recientes y sus acciones nos permiten decir que sí, que lo está tomando como eje de trabajo, o es un discurso, digamos,
como generalizado, como lo fueron los derechos humanos. Lo están haciendo las universidades, los centros de desarrollo de masa crítica, de propuestas, están tomando los ODS y la Agenda 2030 como metodología de trabajo. La tendríamos que tomar todos los que estamos interesados en la sustentabilidad. La mesa de hoy nos impone el tema si las tecnologías favorecen o no favorecen algún tipo de conocimiento, si inhiben algún tipo de conocimiento. ¿Las tecnologías favorecen la investigación? ¿Sustituyen o desplazan a alguien? ¿Es conveniente que lo sustituyan o lo desplacen? La sinrazón, la política brutal de la fuerza, de la visceralidad, de la manipulación consciente, ¿podrán fomentar la sustentabilidad? ¿Estas fuerzas son las que van a salvar la vida humana y al planeta? ¿Podrán continuar negando estas fuerzas el daño ambiental como lo plantea el doctor Pedro Mancha? Una de las preguntas que me parece más pertinente. ¿Cuál es el tipo de aprendizaje que necesitamos? Este aprendizaje adolescente de terminar rápido y pasar a la siguiente cosa sin profundidad, sin evaluación, sin un sentido, sin un propósito. ¿Cuál es el aprendizaje que necesitamos para el desarrollo de competencias que impone este siglo y todo lo que este siglo trae aparejado? Y que podemos prever y que la perspectiva de todo lo que ha pasado en el siglo XX nos permite saber, más allá de cualquier bola de cristal ni cualquier interpretación catastrófica, apocalíptica, bíblica, etc. ¿Cómo aplica este tipo de aprendizaje que necesitamos en el ámbito de la salud específicamente? Si hablamos del buen vivir, como decía nuestro compañero Ordóñez, tendríamos que hablar de calidad de vida. Y el buen vivir implica una percepción subjetiva. Yo puedo estar enfermísima de cáncer y tener miles de deudas y sin embargo sentirme muy feliz porque es una percepción subjetiva. Entonces, el buen vivir implica esa percepción subjetiva que no siempre está anclada en indicadores objetivos. Hay muchas personas que tenemos demasiados recursos, elementos de bienestar, un techo, una nutrición bastante segura y nos sentimos poco felices o infelices. Entonces, el tema de el bienestar subjetivo y la calidad de vida se distinguen en numerosas teorías, instrumentos y, digamos, métodos, escalas, se distinguen justamente por esos elementos observables entre calidad de vida y bienestar. Entonces, ¿cómo aplica este tipo de aprendizaje nuevo en la mejora de la salud y en la prevención de la enfermedad? Según la OMS, la salud es el bienestar biopsicosocial, es decir, bienestar biológico determinado por factores genéticos, falta de accidentes, de traumatismos, psicológico individual que percibo yo de mi estado de salud y psicológico social. De manera que si
socialmente tenemos una serie de enfermedades mentales o físicas como la pandemia, pues definitivamente todos estamos enfermos según este concepto de bienestar biopsicosocial. Entonces, ¿cómo aplica este nuevo conocimiento, el conocimiento del siglo XXI, en la prevención y en la mejora del estado de salud? Estas son las preguntas que yo quisiera dejarles y, por supuesto, cerrar con la última. ¿Cómo aplica este conocimiento y este aprendizaje que requerimos para la prevención ante contingencias que, repito, ya no lo serán tanto como la presente pandemia del COVID? No voy a responder a todas estas preguntas porque ya de por sí el tiempo es muy reducido. Y voy a dejar algunas sugerencias para terminar con qué es lo que les ofrece el laboratorio a todos los que han hecho el favor de interesarse en el tema y de escucharnos, a quienes estamos participando aquí. Antes de entonces entrar de lleno a esbozar algunas respuestas en estas preguntas planteadas, déjenme, por favor, hacer un corte histórico que es muy importante. Estamos en 2020, apenas a un quinto del nuevo siglo XXI. ¿Y qué es lo que estamos superando o qué vamos transmitiendo intergeneracionalmente? ¿Qué implicó el siglo XX? Y entonces aquí es donde quiero ubicar dos puntos importantes, uno jurídico y el otro epistémico, que implican que hemos ido superando paradigmas o cambiándolos. Entonces, este nuevo mundo que enfrenta la pandemia, pues es producto de una serie de avances y de evoluciones del siglo XX que desde la consolidación de Naciones Unidas y una serie de luchas históricas, todo el siglo XX muestra olas, oleajes y tsunamis de movimientos sociales. El siglo XX empieza, por ejemplo, en México, con movimientos mineros, con movimientos de maestras, de maestros, con movimientos de enfermeras, con movimientos de varios tipos de sectores especializados que decían, los cambios jurídicos como que no están cuajando en la vida cotidiana, no se están observando en la vida cotidiana. A pesar de que los derechos humanos se consolidan, digamos, en las grandes declaraciones francesas, 1700, estamos hablando del siglo XVIII, un siglo antes se habían consolidado los derechos y el constitucionalismo en el siglo XIX, y sin embargo el siglo XX muestra la indignación, la inconformidad y sobre todo la situación de distintos grupos. Así que los movimientos sociales marcaron el siglo XX, así como culminan con la caída del muro y la consolidación del movimiento llamado democracia deliberativa. Ya los de izquierdas, los de derechas hicieron suficientes experimentos centralistas, descentralizados, y resulta que lo que importa es el mensaje y el cómo vas a desarrollar ese mensaje o esa propuesta. Ya el tema de la representación ha quedado en duda. ¿Qué pasa con las mayorías? ¿Cómo están configuradas las mayorías? ¿Y qué está pasando con la relación con las élites? ¿No sería mejor pensar en la propuesta y en cómo desarrollar la propuesta?
Ese es el centro de la democracia deliberativa, el paradigma acompañando el desarrollo de los nuevos derechos fundamentales con los que vamos a empezar este siglo XXI. Pero otro cambio importante es que la ciencia, las tecnologías nos empiezan a circular información que antes no teníamos acceso a ella, no teníamos la posibilidad, y entonces resulta que los derechos humanos como discurso, aunque siguen siendo predominantes, pues nos acaban por iluminar el nuevo paradigma de la biodiversidad, en donde el ser humano es un elemento muy importante, no siempre racional, pero depende de ese entorno de la biodiversidad y de sus balances que estamos destruyendo a un paso aceleradísimo. El planeta queda fijo y estático y la población se multiplica, causando un impacto con cada una de sus acciones, como los vemos en esta pandemia, que en otros tiempos se hubiera quedado focalizada en un pueblo, en una región, pero no hubiera llegado al alcance que estamos viendo actualmente. Entonces ahí tenemos los cambios de paradigma, la democracia liberal, las olas, oleajes y tsunamis de los movimientos sociales organizados y el nacimiento del siglo XXI con esta vertiginosa revolución de las tecnologías y de la vulnerabilidad. Decimos que las personas no son vulnerables, sino que están en situación de vulnerabilidad. Habría que ver la discusión de esa distinción tan tajante, pero lo que venimos a ver es que todos podemos estar en una situación de vulnerabilidad, sin importar que tengamos totalmente satisfechos las necesidades básicas de las que hablaba Maslow. Y numerosas teorías sobre la justicia que acompañan el desarrollo de los derechos también nos van proponiendo algunas deficiencias de las teorías anteriores, huecos, barreras o limitantes. No nada más tenemos la justicia redistributiva de Rawls, tenemos la justicia social, tenemos la justicia cotidiana, tenemos la justicia de la sustentabilidad y entonces tenemos varios paradigmas en los que pensar, pero el primero es que los derechos humanos han dado el salto para entender que ya no son tan absolutos ni son nada más tan humanos, sino que lo humano depende de la sustentabilidad del entorno que le da vida, concepto que se ha definido ya en varias ocasiones, pero que tiene que ver con no comprometer la existencia de las generaciones futuras por parte de las presentes por irracionalidad o incapacidad de permitir que el entorno regenere su capacidad de entropía, de balance ecosistémico. Entonces, hasta allí vamos viendo que la vulnerabilidad se acompaña con la inclusión. Es decir, juntos podemos responder de una manera más armónica y más balanceada estos problemas tan grandes que superan a cualquier sabio o sabia en este planeta. Entonces, el nuevo paradigma que tenemos a partir de la Carta Europea de Derechos Fundamentales no es solamente unos derechos definidos, sino además preocupados por la metodología, por el know-how y el know-why, vamos a resolver los problemas que están allí, documentados, sólidos. No hay necesidad de crear más problemas, aunque podemos hacerlo, porque para eso es la filosofía, para contemplar. Pero la filosofía está contemplar y reflexionar ¿para qué? ¿Para solo contemplar o para intentar resolver estos problemas que tenemos ingentes y que son absolutamente visibles y luego continuar contemplando o dejar a los que quieren contemplar que puedan hacerlo?
Pero entonces los derechos, deberes y libertades fundamentales amarran esta corresponsabilidad en el vivir y en esta calidad de vida que pretendemos. Tenemos una serie de documentaciones que nos hablan de los derechos para el desarrollo. Y entonces ahí tenemos otra de las características de discusión, desarrollo. ¿Qué entendemos por desarrollo? Y ahí tenemos otros hitos casi cada 10 años, casi cada 6, porque pues tenemos estas métricas del poder, en el caso de Latinoamérica, métricas sexenales o de 8 años o de 12 o según lo permitan las reelecciones. También así el desarrollismo ha tenido estas etapas, la primera, la segunda, la tercera, hasta llegar al desarrollo sustentable y bautizarlo así con un apellido y con una finalidad. Ya vimos que esa primera fase del desarrollo solamente económico no funcionó. Y de hecho, por ello, la parte de la planeación se empezó a considerar como algo fundamental. Hubo ríos de dinero que desembocaron en cuentas anónimas, privadas, de capitales individuales. Y entonces el dinero deja de correr. La pregunta que nos hacemos actualmente con los fondos ambientales es exactamente cómo se van a usar, cuándo se van a usar, quién los va a usar, cómo los vamos a evaluar. Esa es la pregunta, porque no se trata solamente que la cooperación para el desarrollo o para el desarrollo sustentable sea la transferencia de recursos, sino realmente la eficacia de los proyectos. Y entonces aquí dejaría yo esta introducción porque necesitamos muy bien ver en qué paradigma nos encontramos y cuáles son las explicaciones, los conceptos que estamos utilizando. Y entonces nuestra mesa tiene que ver con las tecnologías y ya el maestro Óscar Rafael Hernández, que me antecedía, hablaba de la aplicación para estos nuevos modelos de uso de las tecnologías. Y entonces me gustaría compartir con ustedes una pantalla sobre la evolución de las ciencias de la complejidad, pero como realmente es complejo y es muy amplio, pues tomaría prácticamente media hora. Lo único que voy a hacer es subirlo en la página de Facebook y mencionar que cada uno de los colores que están allí planteados, pues significa, digamos, una adscripción a ciertos saberes o a ciertas aplicaciones, y todo esto que empieza, pues, prácticamente en la biología, en la teoría general de sistemas, que es digamos, el núcleo madre de todas estas ciencias de la complejidad, luego se hace una galaxia que tiene ramas muy específicas de la cibernética, de la teoría de la administración, tiene obviamente aplicaciones por problema, y tenemos campos muy específicos de las ciencias de la complejidad, por ejemplo, en la salud, que es el tema que yo estudio, que yo investigo en la universidad y en las redes a las que pertenezco. Pero también tenemos las ciencias de la complejidad aplicadas, que son las que le interesan al laboratorio y a los grupos que estamos tratando de organizarnos para trabajar sobre problemas muy grandes que una sola persona es imposible que llegue ni siquiera a hacer sugerencias medianamente sensatas, porque se requieren mucho esfuerzo, mucha concentración para ver todas las dimensiones de un problema de esta naturaleza, como lo es la pandemia, como lo es el cambio climático, como lo es la contaminación de los mantos freáticos, como lo es los problemas de uso irracional de los bosques o el tema de la disposición de los residuos
sólidos, peligrosos, tóxicos, etc. Todos estos problemas requieren grandes colectivos que complementen saberes, que complementen esfuerzos y que complementen creatividad e inteligencia. Y para eso, pues está otra rama de las ciencias de la complejidad que tiene que ver exactamente con el tema de los sistemas cibernéticos que hacen todo el tema del mining, de la minería de datos, del big data, del local data y de todos los data que hoy tenemos en un clic de distancia. Entonces, yo quisiera, respecto a estas preguntas de cómo debe ser el aprendizaje que necesitamos, hace tiempo que tenemos ya productos de la UNESCO, los 7 saberes de la educación que nos decía Morán, 7 complex lessons, hablaba él de las 7 lecciones complejas. Y ahora nuestro gurú nuevo nos habla de las 21 lecciones para el siglo XXI, que tienen que ver con ese pensamiento crítico, con esas habilidades para la vida, con la flexibilidad que tenemos que tener para evaluar, para movernos, para complementar metodologías, que es parte de este núcleo importante de la multi, la inter y la transdisciplina. Decía el maestro Hernández Meneses hace un momento, bueno, si yo me junto con un doctor y un ingeniero para dar una ponencia en 3 horas, pues eso no sé si llegue a ser multidisciplina, pero si yo estuve allí realmente escuchando lo que decían mis colegas, pues puede ser que sí, porque la forma en cómo nos comportamos en esta vida acelerada es yo hablo, no escucho y me voy. Y eso definitivamente no contribuye a ningún aprendizaje significativo ni de la persona, ni mucho menos implica una escala en el trabajo colaborativo. Y esto es lo primero que sucede. En la clase, por ejemplo, los alumnos oyen al maestro, pero no están dispuestos a veces a oír a otros alumnos porque piensan que saben tanto o menos que ellos. Y entonces la escucha activa se pierde. Se pierden las posibilidades de integración. Bueno, multidisciplina. En la interdisciplina ya estamos de acuerdo en algo, medio que estamos trabajando un tema conjuntamente entre varias disciplinas, sean disciplinas del propio derecho o sean otras disciplinas, porque a veces en las propias disciplinas internas tampoco hay comunicación. Cada quien tiene su librito, cada quien tiene su concepto, cada quien tiene su preocupación y sobre todo, cada quien tiene su estatus. Allí no se puede hacer trabajo colaborativo. Se condesciende en último de los casos. Estoy hablando de que si logramos hacer esa interdisciplina y ponernos de acuerdo en algunos aspectos, en algunos temas, bueno, pues ya empezamos a hacer interdisciplina. Pero si no hay escucha activa y no hay construcción conjunta y decir, oye, pues tú a esto le estás llamando A y yo le estoy llamando Z y fulanito le está llamando doble X, pero queremos decir lo mismo, ¿lo rebautizamos o nos quedamos con alguno de los conceptos más comprensivos? Allí ya empezamos a hacer interdisciplina. Y el máximo nivel de integración, yo les puedo citar 20 epistemólogos de la salud, pero por ejemplo les recomiendo Samaja, que nos habla de los niveles de integración desde el plano mucho más abstracto hasta el plano concreto de la vida cotidiana. Entonces, cuando ya empezamos a hacer esa integración en un proyecto, como lo quiere hacer el laboratorio, en una causa, 50, 100 personas trabajando en una causa, y ahí el laboratorio tiene muchas propuestas para mejorar las formas de titulación en las universidades. Una persona haciendo una tesis será una tesis absolutamente limitada. Y vaya desde aquí la propuesta al CONACYT para escuchar estas alternativas que está estudiando el laboratorio. Necesitamos nuevos colectivos de trabajo con nuevas reglas
muy rigurosas, pero mucho más flexibles. El rigor ha sido un pretexto de exclusión y de desacreditación a posturas diferentes de las que un coordinador o coordinadora domina o maneja. Quedan claras entonces multidisciplina, inter y trans. ¿Cómo tiene que ser el conocimiento que necesitamos? Plural. Pensamiento crítico, no. Pensamiento y acción crítica basadas en evidencia. Esto lo han dicho numerosos organismos internacionales y para ello se requiere del uso de aquellas herramientas que sean necesarias, físicas, virtuales, etc. Los medios de comunicación, las tecnologías, ¿son buenas o malas en sí? Difícilmente podríamos contestar que son buenas o malas en sí. Todo puede ser usado en un sentido o en el contrario. Cualquier invento, cualquier innovación pueden ser usadas para perder el tiempo y violar todas las reglas, las buenas, las regulares y las malas, o pueden ser usadas para aprovechar realmente esas aportaciones y generar un valor agregado en la solución o en la manipulación. Sin estas tecnologías no sería posible que estuviéramos escuchándonos ustedes que están allí y yo encerrados en nuestra casa ante la situación de la pandemia. Hasta la persona que está más asentada en un sesgo cognitivo, en un prejuicio o en un estereotipo, cuando le presentan varias evidencias por medio de las tecnologías y conoce que hay una buena práctica en España, en Europa, en Taiwán, en Brasil, probablemente pueda aferrarse a sus resistencias y decir, no, pues eso no se puede aquí o no, están mal, pero genera un espacio y una atmósfera colectiva. Sin embargo, vemos retrocesos políticos en donde ciertas personas llegan al poder por estas mayorías con buenas intenciones, que no tienen en ocasiones todas las posibilidades para contrastar realidades, estudios, posiciones. Y esa es la pregunta que está en juego. Si las tecnologías pueden abatir esos sesgos cognitivos y esa manipulación desde fuentes y focos con intereses muy, muy claros en un statu quo y en la negación de la realidad ambiental que enfrentamos. Y aplicándolo para ir cerrando y terminar con estas dos cosas, este aprendizaje que necesitamos, ¿cómo puede ser aplicado para prevenir una pandemia como esta? Observemos y veamos cuánta gente está confiando en que realmente lo que dicen sus autoridades sobre la pandemia es cierto. ¿Cuál es el pensamiento y la acción crítica que están desarrollando para informarse sobre si quedarse, sobre si no quedarse, sobre si usar una mascarilla o no? ¿La información es suficiente para que las personas asuman nuevos hábitos como lavarse las manos con frecuencia? ¿Cómo pueden las tecnologías colaborar en esto sin esta otra parte del mercado, del marketing y la justicia fiscal de la distribución de los recursos para poder fortalecer la eficacia de las medidas? Podemos mandar al 60 o 70% de la población que vive en situación de pobreza o sin el sueldo formalmente fijo y las prestaciones, las podemos mandar a casa y decirles quédate allí. Esta es una pregunta importante para saber si nosotros podemos hacer llegar la información por todos los medios a las personas. La pregunta es si la información y las condiciones de subsistencia son capaces de crear nuevos hábitos ante un cambio súbito
como lo que está implicando la pandemia. Yo los invito a hacer esta reflexión y de verdad que los invito a engancharse, a proponer algún proyecto específico de participación en el laboratorio. Los invito a visitar la página y, sin más, les invito a echar un vistazo en el cuadro, en este aporte de Brian Castellaris, que esquematiza las ciencias de la complejidad. Les decimos, nosotros estamos interesadas en proyectos específicos derivados de cualquiera de los 17 ODS que intentan empujar la Agenda 2030. Tenemos varias investigaciones muy específicas sobre género, desde el tema de feminicidios hasta la gama muy importante de los derechos sexuales y reproductivos. Ese es otro cambio de paradigma muy importante, entrar a discutir y hablar de la sexualidad en serio, como afectividad y como fuente de muchos tipos de violencia, y no solamente como genitalidad. El estudio y el conocimiento de sí mismo es una premisa, no solo de los derechos humanos, sino de cualquier persona que se diga humana, y este tema genera muchísimas tensiones y genera una indignada propuesta del derecho de las mujeres a su propio cuerpo. ¿Por qué la sociedad tiene que definir o no cómo debe vestirse, cómo debe de afrontar la maternidad o la ausencia de maternidad y la distribución general de las labores para el mantenimiento de una vida digna en cualquier hogar? Tenemos muchas investigaciones reales, efectivas, importantes, por lo cual yo quisiera cerrar agradeciendo muchísimo su atención, la reflexión que ustedes puedan tener al respecto de la sustentabilidad de sus acciones cotidianas y el que cualquier proyecto de investigación pueden empezar una tesis desde la secundaria, la preparatoria, desde luego en la licenciatura y la universidad, pero hay muchas personas que no tienen esa posibilidad y que sin embargo son excelentes activistas que quieren investigar, que están dispuestos a investigar, numerosos comunicadores que necesitamos en el laboratorio, enganchados en un proyecto en donde cada cosa que hagas cotidianamente sea productiva, tenga una trascendencia e impacte en una mejor calidad de vida. Te agradezco muchísimo tu atención, tu comprensión, tu escucha activa y sobre todo tu contacto. Entra a las páginas del laboratorio y dinos qué piensas. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Todo cambia. Todo cambia.